Bueno, para los que recién se van sumando al Meet, buen día a todos. Ahí está comenzando la grabación. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos el tema de hoy. A ver si pueden salir. Ahí está compartiendo. Bueno, chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, siguiendo con el programa de la asignatura, una de las unidades habla de las zetas, ¿no? De las enfermedades transmitidas por los alimentos, donde vamos a empezar a ver algunas de las características que tienen los microorganismos que puedan producir enfermedades transmitidas por los alimentos. Y para poder organizar las teorías, yo los he agrupado en dos grupos, la redundancia, en dos grupos separados, que son las bacterias gram positivas y gram negativas, que van a tener alguna inferencia con las enfermedades transmitidas por los alimentos. Vamos a comenzar específicamente con las bacterias gram negativas, algunas de los que van a exponer los chicos. Eh, y les quería comentar que la característica que tienen estos microorganismos para que ustedes después lo puedan clasificar tiene que ver mucho con las actividades metabólicas que puedan tener ellos. O sea, ustedes van a tener que saber tanto la característica metabólica para que lo puedan identificar en el laboratorio, así también como las particularidades referentes a la toxicidad o alguna particularidad morfológica o algunos medios de cultivo, algunos procedimientos que se deben realizar en el laboratorio a tener en cuenta para poder identificar a estos microorganismos en el caso de que ustedes estén enfrentando una muestra con posible contaminación con estos microorganismos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algunas de las pruebas que se hace generalmente, que eso ustedes acuérdense que para la identificación de un microorganismo siempre hagan una coloración de Gram. Eso se lo sugiero desde ya. Para cualquier microorganismo, en base a los medios de cultivo que hayan utilizado, siempre busquen realizar una coloración de Gram, porque es un puntito más que le suma a la identificación de un microorganismo determinado, ya sea gran positiva o gran negativa, si es productora de una endospora o no, si es móvil o no. Bueno, algún artilugio que a través de las técnicas de coloraciones que ustedes vieron en microbiología general, que son herramientas necesarias para poder identificar a un microorganismo. Una de las pruebas, como les decía, es la coloración de Gram, es una tinción diferencial en donde vamos a ver los dos grandes grupos, como les decía, gram positivos y gram negativos. Otra de las pruebas que vamos a poder utilizar para poder identificar y para poder separar dos grandes grupos con actividad patogénica es la catalasa. Como ustedes ya saben, que es una prueba muy sencilla de hacer, que lo hacen en un portaobjeto colocando una gotita de agua oxigenada y allí van a colocar una colonia pura y van a ver si hay desprendimiento de burbuja o no. O sea, en realidad ven la descomposición del peróxido de hidrógeno con la formación de agua y la de oxígeno. Otra de las pruebas que también nos va a permitir diferenciar entre los diferentes tipos de microorganismos es la oxidasa. Acuérdense que la oxidasa y el citocromo oxidasa específicamente es una enzima que forma parte de un complejo enzimático que tienen en la cadena respiratoria ciertos microorganismos, ya sea a través de una respiración aeróbica como una respiración anaeróbica, en donde el aceptor final de electrones es una forma de poder identificar al microorganismo si es aerobio o anaerobio facultativo o anaerobio estricto.
En el caso de estos microorganismos, principalmente los anaerobios facultativos, es una de las pruebas, además de la nitrato reductasa, necesarias para poder confirmar si se trata de un microorganismo aerobio o anaerobio facultativo específicamente. Pero la citocromo oxidasa es un aceptor artificial de electrones que a mí me permite determinar a través de esta prueba si es un microorganismo con esta dotación enzimática o no. Otra de las pruebas, como también les decía recién, si en el caso de ser un microorganismo anaerobio facultativo o un microorganismo anaerobio, los procesos de fermentación es muy importante tener en cuenta. La fermentación de azúcares, y dependiendo del tipo de azúcar y cómo lo fermenta, es otra particularidad que ustedes deben saber para poder separar o dilucidar qué actividad metabólica tiene un microorganismo determinado, a través de la producción de ácido o a través de la producción de gas en anaerobiosis. En el caso de la oxidación de la glucosa, también en el caso de los microorganismos que son aerobios, es otra de las particularidades que ustedes deben observar con respecto a la actividad metabólica de los microorganismos. La producción de ácido en aerobiosis es una de las particularidades que ustedes deben observar, principalmente en los tubos en donde han sembrado en estría, pero en superficie. No sé si se acuerdan cuando vimos en el caso del TSI, por ejemplo, o en el día, en donde veíamos que la siembra se hacía tanto en profundidad como en superficie. Entonces, en esta condición de aerobiosis, es decir, en la superficie, vemos si el microorganismo produce viraje del indicador o no, o tiene otra actividad metabólica en base a qué tipo de sustrato está utilizando para decir qué tipo de cambio en el pH puede ocurrir en el medio de cultivo en condiciones aerobias. Por lo tanto, dependiendo del indicador de pH, vamos a ver si hay o no ese viraje del indicador. Entonces, todas estas particularidades que le estoy comentando es algo que a mí me va a permitir clasificar a los microorganismos que a continuación vamos a empezar a ver. Entonces, una de las formas de poderlos separar a estos microorganismos de interés alimentario es la oxidasa y la catalasa. Como bien les decía, acá vamos a empezar a ver aquellos microorganismos que tienen esta particularidad de ser oxidasa y catalasa positivos, ¿no? Una de ellas, acá les muestro algunas de las particularidades que vamos a empezar a ver de los géneros y las especies de importancia alimentaria, como Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Helicobacter pylori, Viridium cholera. Bueno, así algunas emparentadas con las pseudomonas, como es las aeromonas y las plesiomonas, y en el caso de la pseudomonas aeruginosa, que también es otro microorganismo de importancia alimentaria. En el caso de las fermentadoras, muchos de los microorganismos que tienen esa particularidad de fermentar el sustrato, se los pueden clasificar en microaerofílicas o anaerobias facultativas. No sé si se acuerdan que la microaerofilia se debía cuando el microorganismo necesitaba bajas concentraciones de oxígeno, es decir, entre un 5 y un 10% 5 o 10% de dióxido de carbono, de oxígeno. De dióxido de carbono para que puedan crecer. Entonces, nosotros en el laboratorio debemos darles esas condiciones necesarias para que el microorganismo pueda crecer utilizando un medio específico que ya vamos a empezar a ver. Dentro de las anaerobias facultativas, es decir, que puedan crecer tanto en ausencia como en presencia de oxígeno, algunos de los microorganismos de importancia alimentaria, como es el caso de Viridium cholera, aeromonas y plesiomonas, que tienen esa particularidad de ser gram negativas, ¿no? Y dentro de las que son oxidativas, Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cocovenenas, que ya vamos a ver algunas particularidades de estos microorganismos. Dentro del género Campylobacter, en donde encontramos las especies Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, que son bacilos gram negativos, acá les dejo las dimensiones de ellos, que son microaerofílicos, como les decía recién, que necesitan entre un 2 a un 10% de dióxido de carbono y un 3 a 5% de oxígeno, y que tienen la particularidad, con respecto a la temperatura, que puedan crecer
a una temperatura óptima entre 42 a 43 grados centígrados. Esto es otra de las particularidades que ustedes deben considerar a la hora de poder hacer crecer en el laboratorio este microorganismo. Es decir, que el medio específico que se utiliza para el aislamiento y identificación de este género es colocar las placas o los medios de cultivo a 42-43 grados centígrados. Fíjense que no crecen a 25 grados centígrados y mueren entre un 55 a un 60 grados a 55-60 grados centígrados, es decir, que a temperatura de cocción, si cocinamos nosotros el alimento, podemos eliminar este microorganismo. Los reservorios, ¿dónde podemos encontrar este microorganismo? En pollos, en vacunos, en cerdos, en ovejas, roedores y aves. Es decir, fíjense que en aquellos animales de sangre caliente y muchos de ellos animales de corral pueden ser algunas de reservorios de estos microorganismos. ¿Cuál van a ser la vía de diseminación? El agua, la leche y la carne. Es decir, que algunos productos derivados, como la leche y la carne de estos animales, pueden ser vehiculizadores de este microorganismo. ¿Qué es lo que van a producir o cuál es la patología que va a producir este género, el Campylobacter? Principalmente van a producir una colonización del mucus a nivel intestinal, la adhesión e invasión del epitelio intestinal y así van a empezar a producir toxinas. Estas toxinas, que ya vamos a ver que cuáles pueden ser, tienen esta particularidad de ser enterotoxino termolábiles, es decir, son exotoxinas que son liberadas in situ, es decir, a nivel del epitelio intestinal, y que van a tener una particularidad de producir un aumento del AMP cíclico, produciendo todo un desbalance en las sustancias minerales que circulan a nivel del epitelio intestinal, produciendo una diarrea. O sea, esa va a ser la diarrea acuosa, que es la que le estoy demostrando con la producción de esta enterotoxina termolábil. ¿Por qué se dice termolábil? Bueno, porque la temperatura de cocción, más o menos entre 70-80 grados centígrados a 60 grados centígrados, es una de las particularidades que se tiene a la hora de eliminar la acción tóxica de esta enterotoxina. Entonces, otro de las sintomatologías que se puede producir por el consumo de este microorganismo es un estado gripal, es decir, con dolor de estómago, malestar general, en algunos casos fiebre. Acuérdense que estamos hablando de un microorganismo gram negativo en donde la endotoxina, el lipopolisacárido que estuvimos viendo la semana pasada, es otro de los componentes principales que va a producir alguna sintomatología en el paciente que está contaminado con este tipo de microorganismo. Dolor abdominal, fiebre por esta endotoxina y, bueno, en definitiva, que la toxina va a ser de tipo colérico, que ya vamos a ver por qué de tipo colérico, porque en el caso del Vibrio cólera, el efecto que tiene la toxina, en el caso de estos microorganismos es muy parecido. La toxina puede ser citoletal, es decir, que la toxina puede producir daño a nivel de las células epiteliales del intestino y altera principalmente, su acción está dada por la alteración del citoesqueleto que tienen las células epiteliales intestinales. Y esta citotoxina es de naturaleza proteica, como le decía, es termolábil, pero tiene esa particularidad de ser una proteína. ¿Cómo lo vamos o cuáles son los recaudos que se deben tener a la hora de poder cultivar este tipo de microorganismos? Como son microorganismos, la mayoría de lo que vamos a ver son microorganismos patógenos. Esto para que lo puedan tener en cuenta y lo puedan diferenciar con otros microorganismos, principalmente con los microorganismos marcadores, que en el caso de un microorganismo patógeno siempre es presencia-ausencia, a diferencia de los microorganismos marcadores que ustedes deberían realizar un recuento y ver si supera o no supera lo establecido por el código alimentario y si hay mucha cantidad, que es lo que me está diciendo en el caso de un microorganismo índice de la presencia de algún microorganismo patógeno. Pero en el caso de los patógenos, específicamente vamos a determinar la presencia o ausencia de ese microorganismo.
Y para todo procedimiento de presencia-ausencia, siempre se hace un enriquecimiento, un procedimiento de enriquecimiento. ¿Por qué se hace un procedimiento de enriquecimiento? Porque si nosotros queremos determinar la presencia del microorganismo y si ese alimento ha sido dañado tecnológicamente, el microorganismo lo debemos recuperar. Entonces, de alguna manera, con la utilización de este medio de enriquecimiento que es necesario realizar para poder recuperar el microorganismo que está subletal, en un estado subletal o está dañado metabólicamente, entonces los debemos recuperar a través de la utilización de un medio de enriquecimiento para que en ese medio el microorganismo detecte las condiciones óptimas de crecimiento y pueda multiplicarse en ese medio. Entonces tenemos mayor probabilidad de que cuando utilicemos un medio específico lo podamos aislar y tener una colonia típica de ese microorganismo. La particularidad que debe tener ese medio de cultivo, de un enriquecimiento, debe tener algunos antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Porque de esa manera favorecemos el desarrollo de este microorganismo e inhibimos el desarrollo de la biota acompañante. Entonces se debe utilizar un pool de antibióticos como la cefoperazona, cicloheximida, polimixina B, la rifampicina, trimetoprim, la vancomicina, son algunos de los antibióticos que se suelen utilizar en este medio de enriquecimiento para favorecer el desarrollo de este microorganismo y evitar el desarrollo de la biota acompañante, y por lo tanto tenemos mayor probabilidad de poder recuperar al microorganismo de interés. ¿Cuáles van a ser esos medios? Los medios de cultivo, tanto en el enriquecimiento selectivo como en el aislamiento selectivo, van a tener sales ferrosas, el tiosulfato metosulfito o el piruvato o sangre. Son algunas de las particularidades que debe tener ese medio de cultivo. Y en el caso de en qué condiciones se los debe colocar, como habíamos dicho, al ser microorganismos microaerofílicos, tienen que tener una concentración de 10% de dióxido de carbono y un 6% de oxígeno. ¿Cómo se favorece estas condiciones? Bueno, en el laboratorio hay algunas cámaras de cultivo que se le puede agregar concentraciones de gases en una determinada, con el uso de algunos determinados cilindros que tienen estos gases, o bien lo más sencillo que se hace en el laboratorio es colocar en una jarra de anaerobiosis, se le coloca las placas en forma invertida, se le coloca una velita encendida, se cierra en la cámara de anaerobiosis y se deja consumir el oxígeno. Entonces de esa manera se forma dióxido de carbono y queda baja concentración de oxígeno, y de esa manera favorecemos las condiciones para que el microorganismo pueda desarrollarse. Y como les decía, la temperatura óptima de crecimiento va a ser de 40, 42, 37 grados más o menos para que pueda recuperarse fácilmente este microorganismo. ¿Cuáles van a ser los medios específicos que vamos a utilizar para el aislamiento de este microorganismo? Caldo Preston, caldo Hunt-Rel, caldo Park and Sander, caldo el Exeter. Son algunos que en forma comercial se puede conseguir a través de internet. Si ustedes lo pueden googlear, van a ver que estos medios de cultivo están a la venta, pero este va a ser el enriquecimiento selectivo con el agregado de los antibióticos que estuvimos viendo recién, y va a favorecer el desarrollo del microorganismo que estamos hablando. Entonces, una vez que se hace este cultivo, que generalmente dura 24 horas, se hace el aislamiento selectivo en placa. Fíjense que muchos de los agares que se utiliza es el agar Preston, agar Skirrow, agar aislamiento A y B, agar Carmalí o agar Batzler, ahora Campylobacter, sin sangre. Son algunos de los medios que se suele utilizar para poder aislar y ver colonias típicas de este microorganismo. No sé, ¿alguien hizo alguna pregunta? ¿Chicos? Ah, no, ahí estoy admitiendo a uno de los chicos que han entrado ahora. Bueno, siguiendo con el desarrollo de la teoría. Hay otros procesos, digamos, procedimientos alternativos para obtener el mismo resultado, que es el caldo nutritivo,
utilizado con los antibióticos también, un caldo para Bruselas o de disolvente con peptona. La utilización de agar sangre, que esto también es otra de las particularidades que se suele utilizar para ver la hemólisis, producto de la actividad del microorganismo. El agar infusión cerebro-corazón, el agar sangre Columbia, agar Moeller-Hinton, el agar hierro triple azúcar, el agar SIM, el agar nutritivo. Algunos de estos medios de cultivo también se suele utilizar para poder identificar al microorganismo a través de pruebas metabólicas. Bueno, por eso el agar sangre o agar triple azúcar o el agar sulfuro indomovilidad, que son medios básicos que se utilizan para identificar o dar como resultado y ayudar a la identificación de este microorganismo. Otro de los microorganismos que vamos a empezar a ver es el Helicobacter pylori. Creo que ya les comenté algo en la clase pasada, que el Helicobacter pylori estuvo un descubrimiento hace poco, digamos no más de 20 años, 20, 30 años, o sea, es uno de los microorganismos recientemente identificados y que estaba relacionado con acidez estomacal. La acidez estomacal es producto porque este microorganismo puede crecer a nivel del estómago y llega a basificar el medio, es decir, basificar la acidez del estómago y propicia un ambiente favorable para su desarrollo. Y todavía está en estudio, pero muchos de estos microorganismos, bueno, en este caso el Helicobacter pylori, está relacionado con el cáncer de estómago o con las úlceras en estómago, ¿no? Y la particularidad que tiene, que es también, al igual que el que estuvimos viendo hace rato, que también es un microorganismo microaerofílico. Y forma una citotoxina, y hasta ahora las vías están en estudio porque, bueno, acá en la Argentina es un país endémico de este microorganismo. Se cree que casi la mayoría, en un 80%, o sea, 8 de cada 10 personas, se cree que está contaminada con este microorganismo, pero se lo detecta en bajos niveles. Y se cree que la forma de transmisión de este microorganismo es a través del mate cebado. O sea, a través de la bombilla, la utilización del mate es una forma de diseminar este microorganismo y producir enfermedades en otros pacientes, ¿no? Pero esta es una de las particularidades que se ve o que se está estudiando hoy en día con respecto a la presencia de este microorganismo. Bueno, como les decía, está relacionado con la gastritis crónica, que coloniza la mucosa no secretora del estómago, llega a producir esas úlceras que yo le estaba diciendo, puede generar anticuerpos porque puede dañar el epitelio estomacal y producir trabasamiento de la sangre al estómago y producir anticuerpos contra el microorganismo. ¿Cómo se detecta? En este caso, el microorganismo, hay muy pocos medios, creo que hay uno o dos que andan dando vuelta para el aislamiento del microorganismo, pero generalmente su detección es a través de una biopsia, a través de, si hay casos de gastritis crónica, de acidez estomacal, o en algunos casos de dolor estomacal, lo que se hace una endoscopía. O sea, el médico receta realizar una endoscopía con la extracción de pequeño tejido de esas biopsias, o sea, tejido de la mucosa estomacal, y se hace la observación y el cultivo en medios específicos, se hace la prueba de la ureasa, que es una de las pruebas típicas, o sea, generalmente cuando se hace la biopsia, de la biopsia se hace la prueba de la ureasa, y si me sale ureasa positivo, ya estamos confirmando que se trata de Helicobacter pylori. Digamos, no hay otra prueba metabólica más exhaustiva que la ureasa
pero es una de las particularidades que se realiza con el tejido obtenido de esta biopsia para confirmar al microorganismo. En algunos casos se suele realizar alguna observación o cultivo, se hace una observación en preparado entre porte y cubre objeto de ese tejido extraído, y si se ve este Helicobacter, decimos también que se trata de la presencia del microorganismo. Pero como hasta ahora es el único que se conoce que puede producir alguna patología a nivel estomacal, bueno, directamente si me sale positivo en el caso del urease, ya confirmamos que se trata de un Helicobacter pylori. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento generalmente cuando una persona está infectada con este microorganismo, generalmente se le da 3 tipos de antibióticos, es decir, que el médico cocina antibiótico al paciente para eliminarlo, ¿no? Pero puede haber recidivas en el caso de que seguir tomando mate o comiendo alguna forma o teniendo alguna forma de contaminación por parte del microorganismo, puede llegar a producirse de nuevo los síntomas. Pero ya con los antibióticos, como son muy fuertes, produce la eliminación del microorganismo a nivel estomacal. Bueno, otro de los microorganismos que vamos a ver hoy va a ser el género Vibrio. Y ustedes lo van a relacionar, como vemos acá en la forma de comita, que tienen el típico bacilo y que tienen un flagelo polar, nada más que permite la movilidad. Es el Vibrio cólera, ¿no? El Vibrio cólera, que es un bacilo curvo, gram negativo, anaerobio facultativo, algunas de las condiciones óptimas de crecimiento que los dejo aquí para que ustedes después lo lean. La forma de contaminación o las vías de contaminación es a través del consumo de agua contaminada, principalmente agua de mar, que no ha sido bien potabilizada, el consumo de mariscos y pescados crudos. Esto por eso fue hubo casos epidemiológicos en Perú por el consumo de ceviche, porque es un lugar donde se consume bastante estos pescados macerados con limón y sal nada más, porque estos pescados provenían, algunos moluscos, mariscos también, de una zona donde iban a parar deposiciones humanas. Como sabemos que Perú está en contacto íntimo con el Océano Pacífico, la zona donde se realizaba la pesca, los peces y los mariscos estaban contaminados con aguas de origen humano. Entonces, el microorganismo, esta especie de vibrio, tiene esa particularidad de poder crecer, que es otra de las particularidades que tiene el microorganismo, importante que lo sepan, es que puede crecer en concentraciones de sal, o sea, en cloruro de sodio. Por eso hablo del agua de mar, ¿no? El agua de mar que tiene hasta creo que un 5% de cloruro de sodio, el agua salada, y es un ambiente propicio para que el microorganismo pueda desarrollarse. Entonces, si realiza la pesca en estos ambientes en donde está el microorganismo y además no hay un proceso de cocción de los alimentos que se van a consumir, digamos, hay una alta probabilidad de que la gente se contamine por el consumo de este microorganismo. Pero fíjense que la dosis infectiva es muy alta, o sea, tiene que haber una alta carga microbiana para que produzca la enfermedad. Entre 10 a la 8, 10 a la 9, mucha cantidad de este microorganismo. Y hay algunas especies relacionadas con Vibrio oncólica, que es el Mimicus, que va también a producir al igual que Vibrio cólera, va a producir una diarrea. A diferencia del Vibrio oncólica, que produce una gastroenteritis aguda y una diarrea muy profusa, que generalmente en una hora puede perder hasta 1 litro de líquido el paciente contaminado, es decir, que se va en diarrea, se va en agua, a diferencia del Vibrio mimicus, que produce una gastroenteritis leve. O sea, siempre hay que aislar el agente etiológico y saber cuál es la especie que está produciendo la patología. ¿Cómo los vamos a clasificar? Bueno, el Vibrio cólera
si los clasifican acuérdense que lo que estuvimos viendo en la clase pasada, en base a estos antígenos flagelar H, el antígeno B, o el antígeno capsular B, o el antígeno somático O, el lipopolisacárido, lo vamos a clasificar en cero variedad de grupo 0, grupo 1, 0 bar 0, grupo 1, biotipo clásicos, el TOR o serotipos Inaba, Ogawa y Kojima. ¿Por qué tienen estos nombres? Porque justamente fueron aislados e identificados en Japón y China, en donde así como estos, digamos, las personas también consumen pescado casi crudos, hubo muchos casos de cólera en estos países. ¿Cuál va a ser la patología? Bueno, comienza, como vimos recién en la fotografía anterior, el microorganismo es bastante móvil. Entonces el microorganismo se mueve bastante una vez consumido y se va a adherir fácilmente al epitelio intestinal. Produce la colonización de la mucosa y empieza a haber diarrea. Fíjense que en una hora, por eso les decía que en el transcurso de una hora el paciente puede perder 1 litro de agua. Entonces se deshidrata rápidamente si no se le suministra un antibiótico en forma precisa, ¿no? O sea, no cualquier antibiótico, sino que se debe realizar un antibiograma para darle el antibiótico específico para el microorganismo. Va a producir una exotoxina que también, al igual que el que estuvimos viendo en un comienzo, también va a producir un efecto a nivel del AMP cíclico y va a haber un desbalance en el transporte de iones y agua, principalmente en el sodio y el potasio. Donde va el sodio y el potasio siempre va el agua, así que a través de estas bombas, un desbalance de la bomba de sodio y potasio en el sistema de transporte de membrana, allí se produce un desbalance, entonces el paciente va perdiendo mucho líquido al lumen intestinal y se va deshidratando. La incubación va a ser de 6 horas a 5 días y requiere hidratación y tratamiento inmediato, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. En el caso de la gastroenteritis, hay algunas otras cero variedades, como la cero variedad no 01, o sea, el 01 en realidad es el antígeno somático O, por eso yo le digo 01, pero en realidad es O1, cero variedad no 01, se cura en 4 a 6 días, que en el caso del mimicus también puede llegar a ser autolimitante, es decir, que la enfermedad transcurre por un momento y luego se autolimita y no sigue habiendo la enfermedad, no se sigue produciendo la enfermedad. Bueno, uno de los medios que vamos a utilizar nosotros cuando hagamos el práctico específicamente de pescados y mariscos es la utilización de un caldo de enriquecimiento. Volvemos a lo mismo que lo que estuvimos viendo en los 2 casos anteriores. En el caso de enriquecimiento selectivo, siempre tratamos de recuperar al microorganismo para que pueda haber un ambiente propicio para su multiplicación. Y en este caso se va a utilizar un agua peptonada, pero tiene la particularidad de ser una agua peptonada alcalina, con un pH de 8,5. Esa es otra de las características que tiene el microorganismo, el Vibrio cholera, de poder crecer en ambientes alcalinos, además de crecer en un ambiente hipersalado, como estuvimos viendo recién, hasta un 4% de cloruro de sodio. Entonces, este caldo va a tener este pH más esa concentración de cloruro de sodio, se va a incubar a 37 grados centígrados durante 6 a 18 horas. Y luego se lo va a aislar en un medio específico, que es el más conocido, es el TCBS, que es las siglas de tiosulfato, citrato, sales biliares, sacarosa, que en donde vamos a ver a través de este medio selectivo y diferencial algunas colonias características del microorganismo. También se suele utilizar el agar torcolato, el agar telurito, el gelatina, etcétera, y vamos a ver que colonias características en base a si fermento o no la sacarosa. Acuérdense que las sales biliares es un medio de cultivo que va a inhibir la biota gram positiva y favorecer la gram negativa. El tiosulfato y el citrato son algunos elementos que tiene, al igual que el TSI, no sé si se acuerdan cuando vimos en la particular del TSI, el tiosulfato, que es una sal de azufre, y el citrato de amonio férrico, que me va a permitir ver ese precipitado
en el centro de la colonia un precipitado negro por producir un ambiente ácido a partir de la fermentación de un azúcar y poder ver colonias características. Entonces, esta es la particularidad que debemos observar con la utilización de medios de cultivo y luego, para hacer la identificación se suele hacer una serie de pruebas metabólicas, bueno, como les decía, morfología a través de la coloración de Gram, la prueba de la oxidasa, la fermentación de la glucosa y la sacarosa, el crecimiento sin y con cloruro de sodio para ver otras especies de vibrio para poderla descartar con respecto al vibrio en cólera de otros tipos de vibrio, algunas pruebas serológicas a través del antígeno somático O y el antígeno flagelar H y algunas sondas génicas que también se suele utilizar para poder identificar fehacientemente la especie que está produciendo la patología, o bien si queremos aislarlo de un alimento específico. Bueno, acá vemos otro que también pertenece al género Vibrion, que es el Parhemolyticus, que va a producir también una gastroenteritis, un periodo de incubación entre 4 y 96 horas y dura unos 3 días, luego se autolimita, produciendo una adición a partir de la adición de la multiplicación de en la mucosa intestinal, la liberación de la enterotoxina, una dosis infectiva de 10 a la 6, y bueno, volvemos a lo mismo, los productos de pesca son las vías de contaminación de este género. Y bueno, después de las especies tenemos que hacer todas unas pruebitas metabólicas para poder diferenciarlos entre si es un Vibrio in cholera, un Mimicus o un Parhemolyticus. Pero todos estos son microorganismos que van a producir gastroenteritis a nivel, en el paciente a nivel intestinal. Bueno, como les decía, este microorganismo, lo mismo que el Vibrio cólera, también es halófilo, va a crecer a una concentración óptima de 3% de cloruro de sodio, temperatura óptima de 37 grados, muere a los 60-65 grados. Fíjense que este también es un microorganismo que necesita cierta alcalinidad de 8,6, pero pueden crecer entre un rango de pH bastante amplio, entre el pH ácido y un pH alcalino. Va a utilizar un agua peptonada alcalina, con una concentración de cloruro de sodio y en cultivo TCBS. Y no va a fermentar la sacarosa ni la lactosa ni produce sulfuro de hidrógeno, a diferencia del Vibrio in cholera que sí lo produce, ¿no? Es una forma, a través de la utilización de este medio de cultivo que es el TCBS, poder diferenciar entre las diferentes variedades de vibrio, ¿no? Entonces también se suele realizar detección con anticuerpos contra el antígeno somático O, contra el antígeno flagelar H o contra el antígeno capsular B. Entonces, y también con sondas génicas para poder diferenciarlas en diferentes especies de Vibrio in cholera. Otro vibrio es el Vinificus, que también está emparentado en producir enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, es decir, con pacientes con SIDA o que tienen alguna enfermedad autoinmune. Es allí, si el paciente consume alguno de los alimentos contaminados, puede llegar a producir la proliferación de esta variedad antigénica de vibrio. Invade y se multiplica en el torrente sanguíneo, que esta es otra de las particularidades que tiene este tipo de especie de vibrio. La incubación va a ser de 24 horas, la contaminación va a ser por consumo de mariscos crudos, también puede ingresar por heridas porque es un patógeno oportunista, la endotoxina y las exotoxinas que son iguales a las que estuvimos viendo recién con respecto a la Vibrio in cholera. Pero, digamos, la variedad antigénica va a ser muy importante determinar si se trata de esta especie de vibrio o las anteriores que estuvimos viendo recién. Al igual que las anteriores, fíjense que acá vemos que se utiliza casi el mismo procedimiento de cultivo, también la dilución en agua peptonada alcalina con 3% de cloruro de sodio, en cultivo en TCBS, pero esta tiene la particularidad de que fermenta la lactosa, que es otra de las diferenciaciones que se hacen con respecto a la identificación de las diferentes especies de vibrio, además de la coloración de Gram, la que estuvimos viendo, de la oxidasa, la catalasa, como estuvimos viendo en un comienzo. Y
Otro de los microorganismos que también son bacilos gram negativos y que están emparentados con algunas enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos, como por ejemplo en este caso de las sardinas, que están parasitadas con esta bacteria. Acá vemos algunas de las sintomatologías que puede llegar a producir en sardinitas que nosotros podemos ir a pescar al dique o en los lechos de río. Aeromonas hidrófilas, que son bacilos móviles por flagelo polar, o sea, por eso están muy emparentadas con los géneros anteriores, pero que pueden crecer entre 0 y a 43 grados centígrados. Fíjense que a temperatura de refrigeración este microorganismo puede crecer, teniendo una temperatura óptima entre 20 y 28 grados centígrados. Es decir, que cuando nosotros aislamos al microorganismo utilizando un medio de cultivo específico, lo debemos colocar en incubación entre 20 a 28 grados centígrados. Un pH óptimo de crecimiento de 7,2, cloruro de sodio óptimo entre 1 al 2%, máximo al 5%, por eso está relacionado con los microorganismos anteriores, siendo que este es otro género. Su presencia está inversamente relacionada con el oxígeno disuelto y la salinidad. ¿Qué significa esto? Que mientras menos oxígeno disuelto exista, mayor va a ser la probabilidad de que este microorganismo pueda crecer. Por eso tiene esa capacidad de fermentar el microorganismo con gran producción de gas. Y aquí vemos estas sardinitas, cuál es el daño que produce a nivel del tejido epitelial, a nivel de las escamas, producto del desarrollo de este microorganismo Aeromonas hidrófilas. Bueno, ¿quiénes van a ser los más dañanos? Como les decía recién, los peces y los reptiles van a producir una gastroenteritis de dos tipos, tipo coliriforme o disentérica. Esto se va a deber a la producción de algunas enterotoxinas citotónicas, algunas hemolicinas, que es otra de las particularidades que se debe tener en cuenta, que las hemolicinas son enzimas que producen lisis de los glóbulos rojos. Entonces, el paciente que está contaminado con este microorganismo puede llegar a producir algún tipo de anemia, ¿no? Por eso hablamos de hemolicinas. Algunas acetiltransferasas, algunas fosfolipasas, es decir, que a nivel del epitelio, estas enzimas son algunas de las particularidades que tiene el microorganismo para poder invadir rápidamente el epitelio a través de la producción de estas enzimas que le estoy nombrando. Bueno, implicada en septicemia, por eso justamente a través del torrente sanguíneo y a través de estas enzimas, la capacidad que tiene el microorganismo es de diseminarse en otros órganos y por eso hablamos de septicemia. Puede llegar a producir daños oculares, daño hepático, daño renal, afecciones en piel, por la presencia. Bueno, básicamente, si se va a consumir, la primera sintomatología va a ser a nivel intestinal, es decir, produciendo diarrea y puede llegar a producir algunas úlceras. En el caso de algunas especies emparentadas a Aeromonas hidrófilas, tenemos la Caviae y la Sobria, que están también asociadas a casos diarreicos. ¿Cómo lo vamos a aislar? Muy parecido a los anteriores, fíjense, también vamos a partir de un enriquecimiento selectivo, utilizando agua peptonada alcalina, calotriticasa con ampicilina, o sea, que se le va a agregar algún antibiótico necesario para que el microorganismo pueda desarrollarse e impedir el desarrollo de la biota acompañante, porque tiene muy baja competitividad en un medio de cultivo este microorganismo, por eso le agregamos esta dotación de antibióticos y luego se lo va a aislar en alga-aminoampicilina. Fíjense que seguimos utilizando la ampicilina, agar citrato siloxa desoxicolato o el agar bilis verde brillante, también se lo suele utilizar para poder ver colonias características del microorganismo. ¿Y cuál van a ser esa colonia característica? Es el amarillo ocre. Esos también parecieran como si fueran colonitas de oro. Esa es la particularidad que tiene este microorganismo cuando sus colonias empiezan a crecer en medios específicos. Otra de las particularidades que es amilasa positiva, bueno, y oxidasa positiva, que es la que ya lo estamos seleccionando en estos grupos microbianos que estamos identificando. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Ya están cansados o vamos bien?
A ver cuánto me queda, chicos. En 10 minutitos. Bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿O voy muy rápido? Sí se entiende, profe, nada más que por ahí los nombres hay que volver a darles un repaso Un porque... repasito. Bien. Sí. Sí, bueno, así que de a poquito vamos a ir viendo. Bueno, entonces, otro de los microorganismos que que voy a nombrarles es la Plesiomonas shigeloides. Este bacilo particular es que tiene, a diferencia de los anteriores, y por eso que la coloración de Grammy, en este caso realizar una coloración de Loeffler, es algo importante realizarlo, porque me va a permitir diferenciar aquellos bacilos gram negativos que tienen una movilidad por un solo flagelo, y a través de la coloración de Loeffler podemos diferenciar entre lo que tienen un flagelo holofótrico y un flagelo polar. Entonces, de esa manera ya podemos ir separando o descartando otros microorganismos que no pertenecen a este género. La temperatura óptima de crecimiento de este microorganismo va a ser de 30 grados centígrados, pH 7, cloruro de sodio entre un 0 y 5%. Va a producir gastroenteritis en niños y ancianos, básicamente, o sea, va a atacar a grupos etarios muy diferenciados, porque en el caso de los niños y ancianos ya el sistema inmunitario, en el caso de los niños, no está bien formado, y en el caso de los ancianos, básicamente ya se están debilitando. Entonces allí va a haber el microorganismo va a encontrar una ventanita propicia para poder producir su patología. Esta patología básicamente va a estar dada por la producción de esta enterotoxina, o sea, el lipopolisacárido. Seguimos hablando de un microorganismo gram negativo, y las vías de diseminación va a ser a través del consumo de agua contaminada, producto de pesca y carne de animales terrestres. O sea, muchos, como son microorganismos ambientales, y bueno, y en el caso del agua o producto de pesca, que es mucho más hay una probabilidad mucho mayor de poder aislar el microorganismo, pero son algunos de las vías de diseminación de este microorganismo. ¿Cómo lo vamos a aislar al microorganismo? ¿Qué procedimiento en el laboratorio vamos a realizar? Enriquecimiento. ¿Sí? Acuérdense que seguimos hablando de presencia-ausencia, ¿no? El enriquecimiento es algo importante para poder recuperar cualquier microorganismo que es determinado a través de una presencia-ausencia. Agua petonada alcalina, lo mismo que vibrio. Caldo tetoneado con yodo también es otro medio de cultivo que se suele utilizar. Y luego, una vez que se recupera, se lo cultiva por 24 horas en condiciones óptimas. Luego se utilizan medios específicos, como puede ser un medio comercial, como es el agar plesiomona, o el agar inositol verde brillante con sales biliares, que es otro de los medios específicos que se utilizan. Y la identificación, como ya hemos visto en los casos anteriores, como la mayoría son microaerofíricos o fermentadores, se suele utilizar todas pruebas de fermentaciones típicas, como el TCI, el SIM, el LIA, el MIO, bueno, etcétera, etcétera. La fermentación de la prueba del OFF, por ejemplo, OFF glucosa, OFF lactosa, OFF sacarosa, que son algunos de los medios específicos que se utiliza para poder separar de otros géneros bacterianos, ¿no? Además de la oxidasa y la catalasa, que va de cajón, además de la coloración de Gram, que la que estuvimos viendo, y la coloración de Loeffler, que es algo importantísimo que ustedes observen. Y para ir culminando con esta primera parte, así ya comenzamos con el seminario, ya que me queda poquito tiempo, vamos a hablar de otro de los microorganismos de importancia. Que este microorganismo, Pseudomonas aeruginosa, es un microorganismo que es un patógeno oportunista. Si bien puede ser vehiculizado por algún alimento o porque se ha utilizado o se consume un alimento en donde se ha lavado con agua que ha sido mal clorada, y mal clorado o de un origen dudoso, el microorganismo tiene esa particularidad de ser oportunista.
¿Qué significa que sea un patógeno oportunista? Que ve la oportunidad por algún lado de producir su patología. Es muy común en bebés que producen diarrea, ¿sí? Una diarrea copiosa. Y en el caso del consumo de agua de pileta es muy común ver algún tipo de sintomatología producido por este microorganismo. Pueden llegar a producir hasta otitis o conjuntivitis aquellas personas que utilizan mucho las piletas, ¿no? O van a hacer natación o algo de eso. Así puede producirse la internalización de este microorganismo, producir algún tipo de afección. Este microorganismo, a diferencia de las anteriores, es un microorganismo aerobio estricto. Es una de las particularidades que tiene el microorganismo. Es inhibida por el dióxido de carbono, es decir, que este microorganismo sí o sí yo lo debo incubar en condiciones aeróbicas, a diferencia de los anteriores que estuvimos viendo que pueden crecer en condiciones de microaerofilia o en condiciones de anaerobiosis facultativa, me refiero, ¿no? La mayoría de ellos son mesófilos, es decir, que pueden crecer a temperatura entre 30 y 35 grados centígrados, y su efecto patológico básicamente está dado por una exotoxina A, denominada exotoxina A, que es de naturaleza proteica, y que esta toxina A está codificada dentro de un material cromosómico, un material genético extracromosomal, que es el plásmido R. Que este plásmido R es que justamente es la que, además de sintetizar esta exotoxina que puede estar codificado en este plásmido, tiene resistencia a antibióticos o a otros tipos de antibióticos. Entonces, esa es la particularidad que tiene este microorganismo de producir algún tipo de efecto diarreico en pacientes, en este caso en bebé, o en personas que han consumido agua poco clorada. Por eso el agua es algo importante al tener en cuenta cuando se va a hacer un análisis microbiológico y esa agua va a ser utilizada como materia prima para la elaboración de alguna bebida o agua mineral o agua embotellada. Entonces, este microorganismo sí o sí se debe realizar, y es más, el Código Alimentario Argentino establece que para el agua de consumo domiciliario se debe realizar a través de su presencia o ausencia en 100 mililitros de agua. Y por último, la otra particularidad que se suele observar con este microorganismo es la formación de biofilm. O sea, en las piletas, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes tocaron los bordes de una pileta cuando por mucho tiempo tiene esa agua estancada. Se forma como una película babosa en la superficie, en las paredes o en las escalinatas o en los caños que se utilizan en las piletas. Es allí donde este microorganismo pueda desarrollarse. Y toma mucha resistencia porque las biopelículas son difíciles de sacar de esa superficie, entonces se debe utilizar alguna sustancia desencrustante o algún elemento para fricción para eliminar al microorganismo. Bueno, ¿cómo lo vamos a aislar? Bueno, generalmente se utiliza un caldo lactosado o también un caldo con nitrofurantoína y se lo va a incubar a 42 grados centígrados. Este también es otra de las particularidades que ustedes deben recordar. La temperatura de incubación a 42 grados centígrados. Y luego se lo vas a aislar en el agar específico que también comercialmente se vende, que es el agar cetrimida. El agar cetrimida es un detergente de amonio cuaternario, cetilmetiltremilamonio, así se llama, que inhibe la biota acompañante, por eso es un medio altamente selectivo para Pseudomonas y que a Pseudomonas no le hace nada. Entonces, de esa manera podemos aislar bien y podemos observar bien la característica de la colonia. Otra de las particularidades que no les comenté en el caso de Pseudomonas, que es un bacilo móvil, ¿no? Es un bacilo móvil con flagelo polar. Por lo tanto, cuando vamos a ver la característica de la colonia en este medio, es que las colonias no son de naturaleza puntual, como la que estuvimos viendo o mostrándoles en las clases anteriores, sino que en el caso de Pseudomonas se ven prolongaciones o deformaciones de la colonia debido a la alta movilidad que tiene este microorganismo.
Y luego, una vez que vemos colonias características, que ya vamos a ver que en el caso de Pseudomonas aeruginosa, tiene la particularidad de producir dos tipos de pigmentos, la piocianina y la pioverdina. Que la piocianina es un tipo de sustancia de color azul, que es muy bonito verlo en el medio de cultivo, y la pioverdina es una sustancia de color verdosa que florece. En realidad es la piocianina la que produce esa coloración fluorescente bajo la luz UV. Entonces la colonia que nosotros vemos es de un color medio tornasolado, que cuando lo colocamos bajo la lámpara de UV emite brillo. Es bonito verla en la colonia. Y con eso podemos decir que se trata de una pseudomonas aeruginosa, pero se realizan otras técnicas más de identificación, como la utilización del medio KIN-A o KIN-B, o KIN-A y KIN-F, se llama así, perdón, KIN-P o KIN-F, que es el KIN-P, hace referencia a la producción de pioverdina, y KIN-F a la de fluoresceína, en la que va a florecer. Entonces, vemos esa particularidad en estos medios de cultivo y luego se suele realizar otras pruebas metabólicas, pero ya con estos dos etapas que le estoy nombrando, ya es suficiente para poder determinar si se trata de una pseudomonas aeruginosa o no. Pero bueno, si se quieren quedar tranquilos para identificar, porque puede haber otras pseudomonas, otra especie de pseudomonas, una pseudomonas pútida, una pseudomonas fluorescens, puede tener otro tipo de resultado. Entonces se suele realizar picadores en agar, cristal, violeta, rojo, neutro, biglucosa, se hace la prueba de la oxidación de la glucosa. Acuérdense que el microorganismo es aerobio estricto, entonces si oxida la glucosa en forma aeróbica, decimos que es otro indicio que a mí me dice que es pseudomonas. Y también se hace la prueba de SIM para ver la movilidad. ¿Se acuerdan que yo le dije que es altamente móvil este microorganismo y lo vemos en la característica de la colonia? Bueno, entonces, ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos específicamente en la práctica, algunas de las particularidades de las que le estuve adelantando ahora con respecto a los microorganismos que estuvimos viendo. Luego la clase que viene, así ya no me paso de la hora, vamos a seguir viendo con otros microorganismos, como por ejemplo Bucholderia cocovenedans, que también pertenecen a este grupo oxidasa y catalasa positivo. Entonces tenemos que ir viendo cada uno de estos microorganismos que van a producir alguna ETA o una enfermedad transmitida por los alimentos. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna consulta con respecto a lo que estuvimos viendo, o de los grupos que estuvimos, lo que van a dar ahora, si quieren hacer alguna acotación o con respecto a algo que ustedes van a exponer ahora, no sé. ¿Chicos? Sí, por ahí más que nada es el tema de que algunos de esos microorganismos vamos a ver ahora en el ensayo. Ajá. Bien, pero ¿quieren hacer algún aporte o vamos a, para que no sea una redundancia lo que ustedes van a dar y lo que yo di? Por eso les quería preguntar si pueden hacer algún aporte. ¿No? Bueno, entonces, si no van a hacer, voy a detener la grabación, así ya queda la grabación en la plataforma.